Habla con Miguel, habla con Miguel. Muy buenos días, agradecer la presencia de los medios, saludar muy especialmente a Nani, felicitarle por el enorme trabajo que vienen realizando de hace varios años, que vemos nuevamente al Padre como vimos en una época donde realmente cada localidad se pensaba en la construcción de una cancha, y bueno, pues tuvo este parate y ahora desde hace 3 o 4 años vemos un calendario tan importante como con 2 o 3 fines de semana al mes, desde abril hasta diciembre, con el torneo puntable, con torneos del circuito internacional, compartiendo con los países vecinos, con las provincias vecinas, con los nacionales, así que solamente palabras, felicitaciones, desearle éxito en esta segunda fecha del calendario, siempre pensando él todo el tiempo de cómo aumentar, cómo ver el tema de las canchas, de la organización. Al tener tanta cantidad de participantes quiere decir que el trabajo de ellos ha sido muy importante, y bueno, comprometer seguir el acompañamiento del Consejo Provincial de Deporte en todo este calendario 2013. Bueno, antes te agradezco tu palabra, gracias a los medios por venir. Bueno, para nosotros es un orgullo ser parte de este proyecto que empezó con va a ser el 5º año, que somos convocados por el señor Dante Piguer hace más de 4 años a reflotar un deporte que prácticamente estaba en extinción, como era el pádel. Y bueno, para hoy, gracias al aporte del Consejo Provincial de Deporte y al trabajo que se hizo durante estos años, el pádel vuelve a ser uno de los deportes más importantes de la provincia. El resurgimiento se ve en todos los pueblos de Misiones, se está jugando a pádel en prácticamente todos los pueblos de Misiones. Hay torneos en toda la ciudad y pueblos de Misiones, y se ve una gran influencia del crecimiento de Misiones en la República del Paraguay, donde el pádel ha crecido muchísimo. Y bueno, si bien estamos intentando alcanzar épocas gloriosas del pádel como en los años 90, estamos trabajando y creciendo año a año. Este es un año más que participamos de un circuito internacional, el circuito internacional amateur más grande del mundo, como es el circuito SANE. Y bueno, Misiones tiene comprometida una sede para un torneo regional de ese circuito en el mes de febrero del año que viene. Y bueno, seguir trabajando y seguir haciendo todo lo posible para que siga creciendo. Este año hemos creado 2 categorías nuevas. Uno es la categoría A, donde participan los mejores jugadores de cada localidad de la provincia, es decir, la LIG del pádel misionero en este momento. Y otra categoría es la categoría séptima, que es gente que también recién se inicia en el deporte y que tiene su lugar también para participar en los torneos. También se están haciendo torneos de damas. Las damas tienen su circuito femenino aparte. Y bueno, nosotros tratamos de colaborar en todo lo que sea. Hemos desdoblado el calendario este año en 3 fines de semana por la cantidad de gente que teníamos. Al hacerlo en 2 fines de semana, este año lo tuvimos que doblar en 3 fines de semana. Y bueno, continuar trabajando. Este fin de semana, el 6 y el 7 de abril, se van a jugar la categoría tercera y quinta. El 13 y el 14 se va a jugar la categoría A junto con séptima, y el 20 y 21 la categoría cuarta y sexta.